Buenos días, magistrada y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, ¿tiene usted el uso de la voz? Gracias, secretaria. Buenos días. Con fundamento el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la tercera sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil señalada para el día de hoy, martes 18 de febrero de 2025 a las 11 horas. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase a dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Programación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos; la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera; el magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Como siguiente punto que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala, como órgano colegiado, ha enlistado en total 10 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 4 proyectos. Toca 1 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 16 diagonal 2024 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 1214 diagonal 2011, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que la agente del Ministerio Público y el defensor público interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva de primera instancia de fecha 20 de septiembre de 2023. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a su consideración se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el vicefiscal de Investigación y Litigación A de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y el defensor público del sentenciado, en contra de la sentencia de fecha 20 de septiembre del año 2023, dictada en la causa penal 1214 diagonal 2011, en la que se declaró al sentenciado de iniciales JRCF penalmente responsable de los delitos de violación equiparada, robo calificado y lesiones. Se propone calificar los agravios del vicefiscal de Investigación y Litigación A de la Fiscalía General del Estado de Yucatán como infundados por un lado y fundados por otro, y del defensor público del sentenciado como infundados, por lo que se propone modificar el sentido de la resolución apelada únicamente en cuanto al monto de la multa y de la reparación del daño. En lo que atañe a la multa, se advierte que en la sentencia apelada se estipuló como salario mínimo vigente a la época de los hechos, año 2011, la cantidad de 56 pesos con 75 centavos, moneda nacional, lo que es erróneo, ya que el salario mínimo en el año 2011 era la cantidad de 56 pesos con 70 centavos, moneda nacional, razón por la cual deberá ajustarse el monto de la misma, quedando de la siguiente manera: 309 días de multa, que multiplicados por la cantidad de 56 pesos con 70 centavos, moneda nacional, equivale a la suma de 17.520 pesos 30 centavos, moneda nacional. Y respecto a la reparación del daño, deberá incrementarse a la cantidad de 10.000 pesos, moneda nacional, en concepto de reparación del daño moral, por considerarla adecuada, tomando en cuenta la capacidad económica del acusado y la gravedad de la conducta desplegada por el sentenciado, debiendo quedar firme todo lo demás. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 del magistrado primero.
Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 133 diagonal 2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 717 diagonal 2022, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En dicho proyecto se resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el demandado de iniciales MAO, quien señaló que el asunto se debe ventilar en algún juzgado mercantil, ya que la parte actora exhibió un pagaré, el cual es de carácter mercantil y no civil. Se propone declarar la improcedencia de la excepción planteada y, por ende, decretar que sí es competente para conocer el proceso judicial en cuestión. Hasta su conclusión, la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado, toda vez que, independientemente de que la parte actora haya presentado un pagaré, su finalidad es la ejecución de la garantía hipotecaria a favor de su representado, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el cual no desempeña funciones lucrativas, sino de interés social. Por lo tanto, el cumplimiento del vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento de crédito con constitución de garantía hipotecaria es una acción real que se encuentra regulada y sancionada por la legislación civil local, resultando que la naturaleza de la acción es entonces civil, por lo que se considera correcto que conozca un juez civil, puesto que el acto reclamado se encuentra fundamentado por los artículos 521, fracción primera, 522, fracción cuarta y 528, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En cuanto a la competencia por territorio, se considera correcta, conforme a los artículos 68 y 71, fracción segunda del Código Adjetivo de la materia, ya que el demandante ejerció su derecho de elección y la parte demandada no se opuso a la competencia por territorio. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos con el toca 3 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 142 diagonal 2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 71 diagonal 2020, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegada apelación en contra de la parte conducente del auto de fecha 19 de agosto de 2024, en el cual no se admitió el recurso de apelación en contra del diverso auto de fecha 26 de junio de 2022. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y del magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Ambos recurrentes de iniciales A, P, C y M, A, E, C realizan argumentos que no están enfocados en combatir la improcedencia del recurso de apelación intentado, ya que hacen manifestaciones respecto a supuestas violaciones procesales y sustantivas acaecidas en el juicio y en la etapa de ejecución, motivo por el cual se plantea considerar dichos argumentos como inoperantes, pues los recursos de denegada apelación no tienen la finalidad de controvertir las determinaciones dictadas por la juzgadora de origen, ya sea durante el juicio o en etapa de ejecución, sino solamente impugnar la calificación de grado, lo que conlleva declarar la procedencia o no del recurso de apelación intentado en contra del acuerdo de fecha 26 de junio del año 2024. En tal virtud se propone confirmar la calificación de grado hecho por la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 4 del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 145 diagonal 2024 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 572 diagonal 2024,
dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Las personas excepcionistas de iniciales G, A, C, M y J, M, E, R plantean la excepción de incompetencia por declinatoria, alegando que al momento de la suscripción del contrato de apertura de crédito se sometieron expresamente a los tribunales del Distrito Federal y por tal motivo el presente asunto debe remitirse a los mencionados tribunales. Se plantea considerar como improcedente la excepción planteada, pues de la lectura de la escritura pública que contiene el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, resulta evidente que las partes expresamente convinieron en someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Federal o a la de los tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble objeto de esa escritura, a elección de la parte actora. De ahí que la elección de la parte actora al optar por el domicilio donde se encuentra el inmueble, es decir, los tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán, fue acertada de conformidad con lo previsto por el artículo 73, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. En tal virtud, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia de que se trata, declarar que la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado es competente para conocer del referido juicio hasta su debida conclusión. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera, quien enlistó 2 proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 2 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 680 diagonal 2024, dimanado del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue puesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el siguiente proyecto relativo al TOCA 2 diagonal 2025. Mediante escrito presentado el 25 de septiembre de 2024, el ciudadano de iniciales LEMP promovió un juicio ordinario civil en contra de LIMC, solicitando, entre otras cosas, la rescisión del contrato de compraventa que celebró con la demandada en fecha 9 de mayo de 2012, que se le devuelva la posesión de un predio ubicado en Mérida, Yucatán, y el pago de daños y perjuicios por la cantidad de 500,000 pesos. El Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado emitió el juicio en la vía y forma planteada, y al contestar la demandada opuso la excepción de incompetencia que se analiza. En el presente caso, el excepcionista pretende erigir sobre su excepción al considerar que el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado no tiene competencia por razón de materia y de territorio, ya que a su parecer el presente procedimiento no es el idóneo para el supuesto adeudo. Del análisis tenemos que primero, en lo que respecta a la competencia por razón de materia, es necesario atender a la naturaleza de la acción intentada. Se puede inferir mediante el análisis cuidadoso de prestaciones reclamadas, hechos narrados, pruebas aportadas y preceptos legales en los que se apoye la demanda, cuando se cuente con este último dato. Pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. En el presente asunto, la parte actora en su demanda, de la cual deriva la excepción que nos ocupa, ejerce una acción civil, como lo es el juicio ordinario civil de rescisión de contrato, que tiene por objeto la anulación o invalidación de lo convenido por las partes. Por ello, el ciudadano de iniciales LMP pretende dejar sin efecto el contrato de compraventa que celebró con la demandada respecto del predio ubicado en Mérida, Yucatán. El objeto de la demanda que nos ocupa es obtener la rescisión de un acto jurídico contenido en el referido acuerdo de voluntades, con sustento en la falta de cumplimiento por parte de la demandada, así como de las obligaciones a las que se comprometió en el mismo, lo que constituye una acción personal por cuando tiene objeto de reclamar el cumplimiento de una obligación de hacer, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 524 del Código Adjetivo de la materia. Lo anterior encuentra sustento en el amparo directo en revisión 5441, diagonal 2014, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente lo que respecta al concepto de derechos personales. Ahí se estableció que estos se constituyen mediante la creación de una relación jurídica obligacional
entre el sujeto activo y un sujeto pasivo determinado por actos jurídicos o derivada de hechos jurídicos que los vinculen por disposiciones de ley. Ahora bien, la excepcionista argumentó que en el presente asunto es de materia mercantil. Sin embargo, de los hechos narrados, pruebas aportadas y preceptos legales, no se desprende algún acto de comercio previsto en las hipótesis normativas del mencionado artículo 75 del Código de Comercio, por lo que es evidente que la vía aplicable al presente asunto es la civil y no la mercantil. Se afirma lo anterior, ya que no todas las compraventas representan un acto de comercio, sino solamente aquellas que se realizan con el propósito de especulación comercial. En segundo término, en lo que respecta a la competencia por razón de territorio, en el presente caso resulta aplicable por analogía la fracción tercera del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, la cual estipula que será competente la o el juez del domicilio del deudor y cuando éste tuviera varios, el que elija al actor. Bajo este tenor, se advierte que el domicilio de la demandada, tanto el que estableció en el contrato base de la acción como el que estableció en la contestación de la demanda, se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada en el expediente número 680, diagonal 2024. Declarar que el juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer el de referido juicio ordinario civil hasta decidir. Secretaria, si me ayuda por favor con la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 8 diagonal 2025 derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 298 diagonal 2012, dimanado del juzgado tercero civil del primer departamento judicial, en el que el rematador interpuso un recurso de denegar apelación en contra del auto de fecha 3 de julio de 2024, en el cual no se admitió el recurso de apelación en contra del diverso auto de fecha 8 de mayo de 2024. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Me permito someter a su consideración, magistrados, el proyecto del toca 8 diagonal 2025. El presente toca deriva de un juicio extraordinario hipotecario situado particularmente en etapa de remate dentro de la ejecución de sentencia, ya que de las constancias remitidas a este tribunal se advierte que mediante sentencia definitiva de 23 de junio de 2015, dictada por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado, se resolvió que la parte actora aprobó su acción y se condenó a los demandados al pago de diversas cantidades reclamadas, entre ellas el trance y remate de un bien inmueble para pagar con su producto a los sentenciados. El rematador, de iniciales JCRO, intentó interponer un recurso de apelación en contra del auto de fecha 8 de mayo de 2024, a través del cual la autoridad de primera instancia, con fundamento en el artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, lo previno para que en el término de 3 días exhibiera el saldo que adeudaba del precio del bien rematado a su favor, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo se declararía sin efecto el remate. En contra de ese auto, JCRO intentó interponer un recurso de apelación, solicitud de la que recayó el proveído de fecha 3 de julio de 2024, en el cual la jueza de primera instancia resolvió no admitirlo, estimando que aquel auto no era apelable por disposición de ley, aunado a que no impedía en términos absolutos la continuación del procedimiento, dado que únicamente se le había hecho una provención en términos del citado artículo 469. Contra este último acuerdo, JCRO interpuso el recurso de denegada apelación. En esencia, el recurrente expresa que la jueza le reconoció indebidamente la personalidad al apoderado legal del diverso acreedor y actual cesionario de los derechos litigiosos del juicio, pues afirma que el poder general limitado otorgado en favor de aquel ya habría vencido desde el año 2022. En ese sentido, solicita a este tribunal de alzada que deje sin efectos diversos escritos de aquel supuesto apoderado desde la fecha en que hubiera cesado su personalidad jurídica. De igual manera, alega que la juzgadora aplicó indebidamente el artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles, pues no previno al deudor para que exhibiera los títulos de propiedad del predio rematado, lo cual a su criterio le generaría un daño irreparable. Los argumentos del recurrente JCRO son infundados e inoperantes. Se afirma que son infundados, pues en términos del artículo 469 ya citado, así como del principio dispositivo que prevalece en los juicios civiles,
Tanto él como el diverso acreedor tenían la oportunidad de encauzar y solicitar a la juzgadora para efecto de que previniera a los demandados vencidos para que exhibieran los títulos del bien rematado, pues de cualquier forma, si estos no cumplían, la juzgadora hubiese estado en aptitud de otorgar las escrituras en términos de ese artículo. Además, con independencia de que no hubiera prevenido a los deudores, el recurrente tenía la obligación de exhibir el saldo restante del bien rematado. De ahí que la resolución que intentó apelar no le genera ningún gravamen irreparable. Asimismo, los argumentos del recurrente relacionados con la alegada indebida personalidad del apoderado legal del diverso acreedor en el juicio son inoperantes, toda vez que no combaten ni están relacionados de forma alguna con la calificación a la que arribó la jueza de primera instancia para inadmitir la apelación pretendida. Además, la solicitud que insta el recurrente respecto a que este tribunal de alzada deje sin efectos los escritos y solicitudes del apoderado son inatendibles en esta vía, pues los debates relacionados con la personalidad jurídica de las partes son dirimibles mediante excepciones e incidentes de falta de personalidad y no por medio del estudio de un recurso de denegada apelación. Así, magistrados, pues se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Primero, decláralo como inoperantes e infundados. Declara como inoperantes e infundados los argumentos que la parte recurrente hizo valer en su escrito presentado en fecha 8 de enero de 2025. Declarar improcedente el presente recurso de denegada apelación y, por lo tanto, confirmar la calificación del grado hecha por la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 3 de julio de 2024, en el que no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de fecha 8 de mayo de 2024. Secretaria, si me ayuda, por favor, con la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro de Derecho, Mauricio Tapán Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapán Silveira, quien enlistó 4 proyectos. Toca 1 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 132 diagonal 2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil del número de expediente 637 diagonal 2024, dimanado del juzgado primero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrada de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. La excepción hecha valer deriva de un juicio ordinario civil en el que la persona física promovente solicita la rescisión de un contrato privado de prestación de servicios y obra preciosado que celebró con la persona moral demandada a través de su representante y o codemandado, de quien reclama, entre otras prestaciones económicas, la devolución del pago realizado por concepto de anticipo para adquisición de un lote ubicado en la colonia Real Montejo de esta ciudad de Mérida, Yucatán, sobre cuya superficie se llevaría a cabo la construcción de una casa-habitación a cargo de la persona moral demandada, a quien se le atribuye haber incurrido en el incumplimiento de su obligación de entregar dicha obra en el plazo establecido e incluso no haber iniciado dicha construcción a la fecha de la promoción de la demanda, misma que por cuestión de turno correspondió conocer al titular del juzgado primero civil con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, cuya competencia se impugna por las partes demandadas por razón de fuero y de materia. El análisis del contrato base en la acción en comento se dedujo que es de naturaleza mixta, en virtud de que los actos celebrados en dicho documento privado son respecto a la persona moral demandada constituida como sociedad anónima mediante escritura pública obrante en el expediente de origen, para quien dichos actos son de carácter mercantil. Eso acorde con lo que dispone las fracciones segunda y sexta del artículo 75 del Código de Comercio, por ser la parte obligada respecto de la venta del lote y de la construcción de la obra en dicha superficie. Mis actividades son parte de su objeto social, acreditando en autos. En tal situación, es aplicable el artículo 1050 del Código de Comercio, que determina que cuando, conforme a las disposiciones mercantiles, para unas partes que intervienen en un acto, ese tenga naturaleza comercial y para la otra tenga naturaleza civil, la controversia que del mismo se deriva se regirá conforme a las leyes mercantiles. En consecuencia, al existir disposición expresa respecto a la legislación aplicable al caso concreto, es incuestionable que la competencia material surge a favor de las y los jueces mercantiles. Y atento a lo dispuesto en la fracción primera del artículo 56 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia por razón de fuero surge a favor de los jueces mercantiles locales y no federales,
como proponen los excepcionistas, en virtud de que la parte actora inició su acción ante el fuero común. Por después se propone en lo medular que se declare procedente la excepción por razón de materia, así como que la jueza primera civil del Departamento Judicial del Estado no es competente para conocer el juicio de origen, declinándose tal facultad al juzgado mercantil del fuero común, que por turno le corresponde conocer de ese procedimiento. Para tal efecto deberá remitirse copia certificada de la resolución emitida por esta alzada, junto con el expediente de origen en la oficial de partes común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares, para que proceda a tornarlo igualmente, e igualmente deberá remitirse una copia certificada de la propia resolución a la titular del juzgado primero civil para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Lo anterior no implica que lo resuelto por esta alzada nulifique lo actuado hasta ese momento por la persona juzgadora. Secretaria, por favor, puede proceder con la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapán Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 6/2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 361/2024, dimanado del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. La excepción hecha valer deriva de un juicio extraordinario hipotecario en el que la persona física promovente reclama el pago de ciertas cantidades de dinero por los conceptos de capital e interés convencional derivados del contrato mutuo con interés y garantía hipotecaria, base en la acción que celebró en escritura pública con la persona física demandada respecto de un bien inmueble ubicado en el fraccionamiento Francisco de Monteo, segunda etapa de la colonia Chuburná, de la localidad y municipio de Mérida, Yucatán. En el ejercicio de tal acción, solicita que dicho predio se declare sujeto a juicio hipotecario y previo a los demás trámites de ley se dicte sentencia definitiva en la que se ordene el remate pretendido para que con su producto se cubran las prestaciones exigidas en la demanda en caso que la obligada se niegue a pagarla. Tal promoción le correspondió por turno a la titular del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, cuya competencia impugna la parte demandada por razón de materia, bajo el argumento que la parte actora no ejerció previamente a la acción real de que se trata, las acciones personales que tiene en su contra para procurar el pago del crédito reclamado, pues a consideración del incidentista, para que proceda judicialmente el cobro del crédito otorgado en el contrato, primeramente debió ser exigido mediante un proceso mercantil y solo en caso de que la acreedora no tuviera dicho pago, entonces podría ejercer las acciones reales que mantenga respecto del contrato accesorio de crédito, ya que a su decir se trata de acciones derivadas de obligaciones que tienen interdependencia y por ende debe aplicarse en primer término la ley de títulos y precios de crédito regulada por el Código de Comercio, cuya aplicación compete a un juez de lo mercantil y no un juez civil. Se propone declarar improcedente la excepción planteada, ya que respecto al tema competencial impugnado, existe regulación jurídica y jurisprudencias que determinan que la vía idónea para reclamar el pago de un crédito garantizado con hipoteca es la vía civil y no la mercantil, cuando lo que se persigue es la ejecución de dicha garantía que se constituyó al momento de otorgarse el crédito, dado que las reglas del procedimiento respecto a las hipotecas se encuentran reguladas por la legislación civil y no por la Ley de Instituciones de Crédito, ni por el Código de Comercio, el cual en su propio artículo 1055 bis faculta al actor para que a su elección pueda ejercitar sus acciones, entre otros, mediante un juicio hipotecario, conforme a la legislación civil aplicable. Esto en concordancia con lo que dispone la fracción primera del diverso artículo 525 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, que establece que pueden entablarse separada o simultáneamente respecto a un mismo asunto una acción personal y una acción real, cuando para garantía de una obligación personal se ha constituido una hipoteca o prenda. Entonces, al encontrarse regulada tanto la acción como el juicio hipotecario por nuestra legislación civil, ello en virtud de que la figura de la hipoteca se encuentra prevista en el libro tercero, título sexto, capítulo 15 del Código Civil del Estado, mientras que las reglas procedimentales del juicio hipotecario se encuentran reunidas en el libro segundo, título tercero, capítulo tercero del Código Administrativo de la materia. Por consiguiente, corresponde a las y los jueces civiles locales la aplicación de tales ordenamientos, ya que el particular no se actualizan los supuestos del artículo 55 de la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para que surta competencia en favor de las y los jueces civiles federales. Lo anterior se refuerza con la jurisprudencia del rubro acción hipotecaria, debe tramitarse la vía especial ante un juez civil de primera instancia, legislación del Distrito Federal, la cual puede ser localizada bajo el número de registro 172.113.
Finalmente, cabe señalar que el caso particular con el documento base de la acción se pudo establecer que existe sometimiento expreso de las partes a los tribunales de la ciudad de Mérida y Yucatán, por lo que de conformidad con la fracción segunda del artículo 73 del Código Procesal Civil, la jueza en turno sí es territorialmente competente para conocer del juicio, toda vez que la parte actora, con apego a la prórroga convencional contenida en la cláusula de jurisdicción, inició su acción ante tales órganos jurisdiccionales. Por lo expuesto y de conformidad con lo que dispone los artículos primero, segundo y sexto del Acuerdo General número EX07-110331-03 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual se establece la jurisdicción territorial de los tres departamentos judiciales del Estado y se establece la jurisdicción y competencia por materia de territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, se propone en lo medular declarar que la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado sí goza de plena jurisdicción y competencia para continuar conociendo el juicio extraordinario hipotecario hasta decidir en definitiva lo conducente. No obstante, se propone no condenar a la persona física excepcionista al pago de la multa ni a las cosas generadas en esta segunda instancia, en atención al expresado por los considerandos quinto y sexto de la resolución emitida en ese alzado. Secretaria, por favor, proceda con la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestro en Ciencias Penales, Guillermo Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapán Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 9/2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de prescripción positiva de número de expediente 356/2021, dimanado del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 20 de noviembre de 2024, en el cual no se admitió el recurso de apelación en contra del diverso auto de fecha 25 de octubre de 2024. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. La resolución reclamada lo constituye el auto que contiene el desechamiento del recurso de apelación pretendido en contra del acto de autoridad consistente en la admisión del diverso recurso de apelación que interpuso la parte vencida en el juicio de prescripción positiva, en contra de la sentencia que en definitiva condenó a esta última a desocupar y entregar el predio en litigio a la parte actora o a quien sus derechos represente, así como al pago de los frutos civiles y a las costas y gastos generados en este procedimiento. Ello a consecuencia de haber resultado a juicio de la persona juzgadora procedente de la acción reconvencional ejercida por la parte vencedora del juicio aquí recurrente. En armonía con de lo que dispone los artículos 369, 370, 371 y 376, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se propone declarar improcedente el recurso de mérito e inoperante los motivos de inconformidad que a modo de único agravio expresó el recurrente. Tal sentido se propone en virtud de que la disposición contenida en el auto que dio origen al desechamiento en cuestión es notoriamente irrecurrible, al pretender impugnar la admisión de un medio ordinario de defensa plenamente autorizado y regulado por la propia legislación civil, para que quien se encuentre facultado a promoverlo e impulsarlo tenga acceso a que el órgano de instancia superior competente examine la legalidad de aquella resolución cuyo fallo definitivo haya resultado adverso a sus pretensiones, en su caso parcialmente favorable, al no haber obtenido todas las prestaciones reclamadas en la demanda de origen. Lo antedicho con el objeto que el tribunal ATEM confirme, revoque o modifique lo sentenciado por la autoridad de primera instancia. De ahí que la legalidad del auto primigenio descanse en los principios de seguridad jurídica y debido proceso, contemplados en el artículo 14 constitucional, ya que la disposición que contiene busca garantizar tales prerrogativas de las que goza el apelante, quien por haber sido condenado mediante sentencia definitiva y de conformidad con el artículo 371 del Código Administrativo de la materia, te asiste el derecho como parte vencida en el juicio de origen de proveer el recurso idóneo para impugnar dicho fallo, como lo es el recurso de apelación que le fue admitido por auto de fecha 25 de octubre del año 2024. Cuya determinación encuentra sustento jurídico en el artículo 376 del propio Código Administrativo de la materia, al señalar expresamente que las sentencias definitivas son apelables, salvo especial disposición en contrario, por lo que la admisión de dicho medio de impugnación es de naturaleza irrecurrible, pues resultaría totalmente contradictorio e ilegal que se admita algún recurso en contra de ese acto de autoridad facultado por la ley. En tal virtud, es claro que no se trata de una resolución de carácter apelable por disposición expresa de la ley. Además, se debe considerar que la disposición que contiene no interrumpe en términos absolutos el procedimiento, ya que de conformidad con lo que disponen los artículos 372 y 373 del Código Administrativo de la materia,
La apelación procede solo en efecto devolutivo, esto es, que no suspende el procedimiento de ejecución de la sentencia apelada, salvo lo previsto por el propio numeral 373, así como tampoco cumple con el parámetro de imposible reparación, dado que acorde a lo que dispone el artículo 381 del referido ordenamiento jurídico, a la parte contraria se le ocurrirá traslado del escrito de expresión de agravios para que haga uso de sus derechos. Además de que la resolución que al efecto se dicte por el órgano superior no impide que cualquiera de las partes la someta a revisión ante el órgano federal competente. Por otra parte, es conveniente precisar que por la naturaleza del recurso que se resuelve, las alegaciones vertidas por el recurrente respecto al incidente desechado en el propio auto reclamado son inoperantes, dado que la legalidad de ese acto de determinación solo puede ser examinada a través del recurso idóneo que en su caso haya hecho valer el inconforme. En consecuencia, se propone confirmar el desechamiento del recurso de apelación decretado por la persona juzgadora en el auto de fecha 20 de noviembre del año 2024 por ser notoriamente frívolo e improcedente. Secretaria, por favor, puede proceder con la votación. Enseguida, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 4 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 9/2023 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 39/2015, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que el acusado interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 3 de abril de 2023. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. El proyecto que someto a su consideración se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el defensor del procesado de iniciales GVC en contra de la resolución de fecha 3 de abril del año 2023 dictada por la titular del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial de Estado. En los autos de la causa penal 39/2015. Se propone calificar como esencialmente fundados los motivos de disenso esgrimidos por la parte apelante, teniendo en consideración que es necesario suplir la deficiencia de la queja de conformidad con el artículo 382 del Código de Procedimientos en materia penal del Estado de Yucatán, toda vez que el único agravio del defensor particular del iniciado no controvierte en forma integral las cuestiones que inciden en el acto apelado. Pero se advierte que dichos aspectos tienen relación directa con la garantía de legalidad y el derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de que está inmerso el derecho sustantivo a la libertad del acusado. Bajo este contexto, se insiste en que le asiste la razón al apelante, ya que la resolución impugnada en esta vía es violatoria a la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que se emitió con una deficiente fundamentación y motivación al apartarse de los elementos propios de la litis y soslayar los parámetros legales mínimos para salvaguardar los derechos fundamentales de las partes involucradas. Se estima así, al ponderar que cuando la autoridad judicial de primera instancia resolvió la solicitud de libertad bajo caución, si bien accedió a la petición, lo cierto es que impuso diversas garantías que no se sustentaron de acuerdo a los datos que obraban en el expediente. Aunado a ello, no atendió a que estaba inmerso el derecho fundamental a la libertad del imputado, que rige la excepción al principio de retroactividad de las normas adjetivas. Por ende, lo propio era optar por la interpretación más favorable, que en especie implicaba examinar la medida cautelar provisional de prisión, de acuerdo a la concepción plasmada en la Carta Magna con posterioridad a la reforma de junio de 2008. Bajo esta premisa, debe regir la idea central de que la prisión como medida provisional cautelar solo podrá aplicarse cuando otras medidas no sean suficientes y que en ningún caso podrá seguir subsistiendo por motivos de índole económica. Asimismo, que la efectividad de las medidas cautelares está condicionada al otorgamiento de requisitos que salvaguarden la materia del proceso, aseguren las personas y las cosas relacionadas con este y debe regirse por la proporcionalidad, subsidiariedad e idoneidad. Por ende, dadas las circunstancias del caso, es necesario privilegiar la presunción de inocencia y el principio de mínima intervención, aspecto que no trastoca el derecho de reparación del daño, pues dicho está a salvo para hacerse efectivo en caso de emitir una sentencia condenatoria. En consecuencia, por las razones expuestas, se considera idóneo modificar la resolución apelada. Por lo tanto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, es esencialmente fundado el agravio planteado por el defensor particular del acusado, suplido su deficiencia. Segundo, se modifica la resolución emitida en fecha 3 de abril del año 2023, en que se declaró procedente acceder al beneficio de la libertad bajo caución y se impusieron los requisitos legales para cumplir con las razones expuestas en el considerando sexto en los términos del considerando séptimo de esta resolución. Tercero, remítase al juzgado primero penal el primer distrito judicial, el primer departamento judicial del Estado,
del Sistema de Justicia, perdón, del primer distrito judicial del Sistema de Justicia Penal del Estado. Copia autorizada de la versión escrita de esta determinación. Las concede remitidas para el estudio de la apelación a fin de que continúe con la secuela procedimental. Una vez cumplido lo ordenado, archívese se toca como asunto concluido. Notifíquese a las partes intervinientes la presente resolución y de conformidad con lo establecido en los numerales 57 y 59 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Yucatán, cúmplase. Secretaria, por favor, proceda con la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, el licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mensa Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapán Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Perdón. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración que la próxima sesión ordinaria sea el día miércoles 12 de marzo del año 2025 a las 12 horas, con posibilidad de ser modificada en su caso. Por mí, adelante. Gracias. A favor. Por mi parte, igual. Secretaria, tiene usted el uso de la voz para dar continuidad al orden del día. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la tercera sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Por mi parte, ningún asunto general. Igual, por mi parte, ninguno. Por mi parte tampoco, gracias. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la tercera sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias, secretaria. Se ordena a la Secretaría de Acuerdos que levante el acta de esta sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de la sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Y siendo el propio día de hoy, martes 18 de febrero de 2025, se concluye la tercera sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias.